Buenos días. Soy Ana, trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Gijón y pertenezco a la plataforma de auxiliares de ayuda a domicilio de Asturias. Somos un colectivo feminizado y precarizado, al que se priva de la evaluación de riesgos laborales en el puesto de trabajo y sin el reconocimiento de enfermedades profesionales. Según datos del indicador de pobreza AROPE, la privación material severa, PMS, incluye a aquellas que trabajan y viven en hogares que no pueden afrontar 4 o más conceptos de él. No poder permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, no poder permitir comer carne o pescado cada 2 días, no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos, haber tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal, hipoteca, luz, recibos de gas, comunidad en los últimos 12 meses, no poder permitirse disponer de un coche. De estos 9 conceptos, menos nevera o televisor, los demás los cumplimos todos. Somos mujeres cualificadas y, sin embargo, con una tasa de temporalidad muy alta, contratos a tiempo parcial y salarios muy bajos. Contratos temporales. ¿Qué significa contrato temporal en un sector donde hay un alto envejecimiento y discapacidad? Significa, por ejemplo, que en Semana Santa, por aquello de los milagros, se produzca alguno y que a los dependientes de repente les desaparezcan esa discapacidad. ¿Cómo puede permitirse que se firmen convenios que legalicen estos contratos temporales y además a tiempo parcial? No se puede tolerar este fraude, no se puede tolerar que el dinero público se ponga en manos de especuladores del negocio de los cuidados. Por eso pedimos vuestro compromiso para hacer una defensa real de lo público y garantizar un servicio de calidad a las personas usuarias y dignidad laboral y empleo decente a las trabajadoras. Todas mañana podemos ser dependientes. Pensemos qué tipo de cuidados queremos recibir. Gracias.